damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Y les recomiendo anotar las dudas que puedan surgir. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. El maestro nos ayudará a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión continuaremos con el estudio de un tema fascinante relacionado con las matemáticas. En esta sesión vamos a explicar la equivalencia de distintas expresiones algebraicas cuando éstas representan la regla general con la que se genera una misma sucesión. Las ideas centrales de esta clase son equivalencia de expresiones algebraicas y regla general de una sucesión. Allá en casa, recuerden que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, de las preguntas y de las reflexiones que surjan durante el desarrollo de la sesión. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales que seguramente van a necesitar en la sesión: su cuaderno de matemáticas, un lápiz o bolígrafo. Recuerden tener a la mano además los apuntes que han elaborado. Pueden ser de utilidad. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Estamos listos y listas para comenzar. Les cedo la palabra al maestro Eduardo Mendoza Camacho. Gracias, Leslie. En sesiones anteriores aprendieron a modelar la regla general de una sucesión, sea de figuras o de números. También analizaron que hay distintas maneras de expresar algebraicamente la regla de una misma sucesión y que todas ellas son equivalentes. En esta sesión, juntos construiremos argumentos para explicar el por qué dos o más reglas generales que modelan a una misma sucesión son equivalentes. Para ello, los invito a que veamos o escuchemos el siguiente video con la finalidad de analizar los argumentos y razonamientos de Emma y Mateo, alumnos de segundo de secundaria, al resolver una sucesión de figuras. Ellos tienen el reto de conocer en qué lugar de la sucesión está ubicada la figura compuesta por 19 cuadrados en cada lado. Tenemos pendiente hacer los ejercicios de matemáticas. ¿Te refieres a las sucesiones con figuras? Sí, el problema consiste en saber en qué lugar de la sucesión está ubicada la figura compuesta por 19 cuadrados en cada lado. Busquemos cuál es la regla general de la sucesión. ¡Buena idea! Primero escribamos el número del término de cada figura y que n sea la letra que denote al término n de la sucesión. ¿Te parece? De acuerdo. Primer término, segundo, tercero y n es el enésimo término. ¿Qué te parece si cada uno busca la regla de esta sucesión y luego comparamos los resultados? De acuerdo. Comenzaré con el primer término. Entonces, creo que ya encontré la regla. Es 2 por n más 2 más 2n. ¡Listo! Yo también la encontré. Pero espera, dijiste que es... 2 por n más 2 más 2n. No, yo tengo otro resultado. Primero te explico cómo lo obtuve yo y luego tú, ¿te parece? Ajá. Me fijé en cómo está construida cada figura. Observa la primera. Tenemos un cuadrado, que es igual al número del primer término, o sea, 1. Luego, se aumentaron 2 cuadrados, uno de cada lado. Después vemos que arriba y abajo hay la misma cantidad de cuadrados, que en este caso son 3. Y entonces, para los lados de la izquierda y de la derecha, se pone un cuadrado a cada lado. No estoy segura de haberte entendido. Está bien, va otra vez. Pero ahora analizaremos el segundo término de la sucesión, es decir, la segunda figura. Te sigo. Tomamos 2 cuadrados, que corresponden al segundo lugar, es decir, a 2. Aumentamos 2 cuadrados, uno de cada lado, y así tenemos la base con 4 cuadrados. Son la misma cantidad para la parte superior, y para los lados de la izquierda y de la derecha hay justo 2 cuadrados de cada lado, que es igual al número del segundo término, el 2. Creo que ahora sí, ya te entendí. Déjame probar con la tercera figura. Adelante. Comenzamos con 3 cuadrados, porque es el número del tercer término. Luego,
hay un cuadrado más de cada lado para tener la base de la figura con 5 cuadrados. Entonces, sumamos 2. La misma cantidad de cuadrados están arriba. Y para los lados izquierdo y derecho, hay 3 cuadrados de cada lado, que corresponden al número del término. ¡Exacto! ¿Y cómo escribiste la regla general? Primero tenemos que considerar el número del término. Dijimos que era n para representar cualquier término con el que estemos trabajando. Para la primera figura, n es igual a 1. Para la segunda, n es igual a 2. Para la tercera es 3, y así sucesivamente. Luego aumentamos un cuadrado de cada lado, lo que significa que sumamos 2. Después, esa cantidad de cuadrados, que es n más 2, se repite arriba. Entonces tenemos 2 por n más 2. Y para los lados de la izquierda y de la derecha se aumenta n cuadrados de cada lado. Así que aumentamos 2n. Por eso digo que mi regla general es 2 por n más 2 más 2n. Claro, aunque yo obtuve otra regla. Ahora explícame la tuya. Yo conté cuántos cuadrados hay en cada figura. En la primera hay 8, en la segunda 12 y en la tercera 16. Luego, formé la sucesión de números conformada por la cantidad de cuadrados de cada figura. 8, 12, 16. Luego me fijé que para pasar del primer término al segundo se suma 4. Y del segundo al tercero se suma 4. Y el siguiente término es 20, luego 24 y así. Exacto. Entonces, la regla general es que empiezo en 8, porque esa es la cantidad de cuadrados del primer término, y cada término posterior es el anterior más 4. Es decir, 8 más 4 por n menos 1. Entiendo. Tu regla está bien, igual que la mía. Bueno, entonces veamos por qué nuestras reglas son equivalentes. Mi regla es 2 por n más 2 más 2n. Si le quito el paréntesis queda 2n más 4 más 2n. Pero si sumo 2n más 2n son 4n. Entonces mi regla general se puede escribir como 4n más 4. Muy bien, ahora yo. Mi regla es 8 más 4 por n menos 1. La podemos ver como 8 más 4, n menos 4. Y si a 8 le resto 4, obtengo 4. Luego, mi regla es 4n más 4. ¡Es igual a la tuya! Entonces, dos reglas generales de cualquier sucesión deben ser equivalentes. ¿Y habrá otras? Es posible. Veamos mañana qué regla obtuvo Iván y cuál Lucía. ¿Cuántos cuadrados habrá en la figura 19? ¿Ustedes ya tienen el resultado? Gracias a todas y todos ustedes que nos siguen desde casa. Ahora quiero invitar al maestro Eduardo a que nos ayude a recuperar los aspectos más relevantes del contenido del video. Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Emma y Mateo se enfrentan a una tarea escolar que su maestra de matemáticas les dejó realizar. Conocer en qué lugar de la sucesión está ubicada la figura compuesta de 19 cuadrados en cada lado. Y para ello, se ven en la necesidad de modelar la regla general de la sucesión. ¿Recuerdas, Leslie, cuál es la primera recomendación que hace Emma? Claro. Emma nos dice que escribamos el número del término de cada figura y que n sea la letra que denote a cada término de la sucesión. Pero, maestro, Emma dijo que n es el enésimo término de la sucesión. ¿Qué significa el término enésimo de la sucesión? Bien, el término enésimo se refiere a una cantidad que no puede determinarse de forma numérica. El concepto suele utilizarse a aquello que ocupa un sitio indefinido o impreciso. En matemáticas, el término enésimo de una sucesión significa que ese término representa cualquier lugar que ocupe una figura en la sucesión, es decir, figura 1, figura 2, figura 3 y así sucesivamente. Por esta razón se dice figura n, refiriéndose a cualquier figura que sea modelada con la misma regla que las anteriores. Ahora me queda más claro. Significa que el término enésimo en la sucesión de figura puede ser 50, 60 o 1000, ¿cierto? Así es. Aclarado lo anterior, ahora vamos a retomar la regla general de la sucesión que establecen Mateo y Emma. Mateo obtiene la regla general
a partir de los significados que él le asocia a la construcción de cada figura según el término que ocupa en la sucesión, es decir, analiza cómo está construida cada figura. Mateo piensa que es necesario partir de la cantidad de cuadrados que tiene cada término. El término 1 tiene un cuadrado, por ello establece la igualdad n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente. Él sabe que a cada término se le aumenta 2 cuadrados, uno de cada lado. Por ello, generaliza que se suman 2. Se tiene la expresión n más 2. Después, identifica que existen la misma cantidad de cuadrados de la base de lo que él llama arriba. Por ello, establece la expresión el doble de n más 2. Finalmente, identifica que para los lados de la derecha y de la izquierda se aumentan n cuadrados de cada lado. Por eso afirma que su regla general es el doble de n más 2 más 2n. Ahora me queda más claro, maestro. ¿Cómo estableció Mateo su regla general? ¿Y qué fue lo que hizo Emma? Emma realizó el conteo de los cuadrados que tiene cada figura de la sucesión. Ella sabe que en la primera figura hay 8 cuadrados, 12 en la segunda y 16 en la tercera. Con ello estableció la sucesión 8, 12, 16, etc. Emma identificó la constante aditiva, que es 4, es decir, para pasar del primer al segundo término se suman 4 y así sucesivamente. La regla general de Emma es 8 más 4 por n menos 1. Consideró 8 porque esa es la cantidad de cuadrados que tiene el primer término y cada término posterior es el anterior más 4, es decir, 8 más 4 por n menos 1. Maestro, ahora me queda más claro cómo estableció Emma su regla general y ambas reglas son correctas. Entonces, maestro, ¿por qué ambas reglas son correctas? Leslie, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo podemos comprobar que las reglas son equivalentes? Ya Mateo y Emma nos dijeron algunos argumentos. Retomémoslo. Lo que Mateo y Emma realizaron fue transformar las reglas generales 2 por n más 2 y 8 más 4n menos 1 al realizar las operaciones algebraicas. Al multiplicar el binomio n más 2 por 2 y considerando la jerarquía de las operaciones, sabemos que podemos dejar de usar los paréntesis. Al sumar términos semejantes, también tenemos expresiones algebraicas equivalentes. 2 por n más 2 más 2n es igual a 2n más 4 más 2n, que es igual a 4n más 4. Este proceso también lo realiza Emma. Ella multiplica el binomio n-1 por 4 y obtiene 8 más 4 por n-1 es igual a 8 más 4n menos 4. Al sumar términos semejantes, también tenemos expresiones algebraicas equivalentes. 8 más 4 por n-1 es igual a 8 más 4n menos 4, a su vez igual a 4n más 4. Claro, maestro. Ahora sabemos lo que significa la equivalencia entre reglas generales que modelan la misma sucesión. Efectivamente, formalicemos lo que hemos practicado. Analicemos la siguiente explicación. Al analizar una sucesión numérica para encontrar la expresión algebraica de la regla, es posible encontrar más de una expresión algebraica equivalente. Dos expresiones algebraicas son equivalentes cuando se cumple la igualdad entre ambas expresiones y se puede comprobar numéricamente cuando se le asigna cualquier valor a las literales que intervienen. Por ejemplo, 3n más 6 es equivalente a 3 por n más 2, porque al asignar un valor a n, por ejemplo 5, las dos expresiones dan el mismo resultado. 3n más 6 es igual a 3 por 5 más 6, igual a 15 más 6, igual a 21. 3 por n más 2 es igual a 3 por 5 más 2, que es igual a 3 por 7, igual a 21. En la transformación de expresiones equivalentes es importante que, al sumar, consideres las siguientes propiedades: conmutativa, asociativa, del neutro aditivo
del inverso aditivo y al multiplicar consideres estas otras propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva y del neutro multiplicativo. Gracias a todas y todos ustedes que nos siguen desde casa. Ahora quiero invitarles a que registren sus reflexiones y nuevos conocimientos. Continuemos, maestro. Gracias. ¿Recuerdan el problema de la sesión anterior? Veámoslo nuevamente. En un parque ecológico se planea construir estanques de diversos tamaños. El borde de cada uno está formado por losetas cuadradas, como se muestra en la figura. Asimismo, establecimos que las reglas generales n por 4 más 4 y 4 por n más 1, que modelan la situación, son equivalentes, y lo comprobamos al asignar valores numéricos para determinar los 6 primeros términos de la sucesión: 8, 12, 16, 20, 24, etc. Lo que haremos ahora será realizar la transformación de las expresiones algebraicas. Dada la regla general n por 4 más 4, que representa la sucesión 8, 12, 16, 20, 24, etc., sabemos que, al aplicar la propiedad para la multiplicación que dice el orden de los factores no altera el producto, tenemos que A por B es igual a B por A. Si A es n y B es 4, tenemos n por 4 igual a 4n. Por tanto, la regla queda 4n más 4. Dada la regla general 4 por n más 1, que representa la sucesión 8, 12, 16, 20, 24, se multiplica el binomio n más 1 por 4, cuyo producto queda 4n más 4. Las reglas generales son equivalentes. Muy bien, maestro. Cada vez aprendo más en esta sesión. Bien, retomemos el juego de Raquel y Lía, quienes por turnos se mostraron tarjetas con sucesiones numéricas y una expresión algebraica que las representa. La jugadora contraria escribió una expresión algebraica equivalente a la que estaba en la tarjeta. Ya sabemos que con ambas expresiones algebraicas obtenemos el mismo resultado, ya que calculamos los 6 primeros términos de la sucesión. Veamos las reglas generales establecidas. Tenemos la sucesión A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Y sea la regla 3 más 2 por el binomio n-1 y la regla 3 más el binomio 2 por n menos 2, realicemos la transformación algebraica de las reglas. Tenemos la regla 3 más 2 por el binomio n-1 que modela la sucesión A, 3, 5, 7, 9, etc. Al multiplicar por 2 el binomio n-1, obtenemos 3 más el binomio 2n-2. La expresión ya no se puede simplificar, ya que si dividimos el binomio 2n-2 entre 2, obtendríamos la expresión 3 más n-1, la cual ya no modela la sucesión A. Sea la regla 3 más el binomio 2 por n menos 2, que modela la sucesión A, 3, 5, 7, 9. Aplicando la jerarquía de las operaciones, efectuamos las mismas que están dentro de los paréntesis, por lo que multiplicamos a 2 por n y obtenemos 2n. Entonces, 3 más el binomio 2n menos 2. Sabemos que los corchetes y los paréntesis tienen la misma función, por lo que podemos escribir 3 más el binomio entre corchetes 2n menos 2 es igual a 3 más el binomio entre paréntesis 2n menos 2. Por lo tanto, 3 más 2n menos 2 es igual a 3 más 2n menos 2. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Les va quedando claro el tema? Hemos aprendido que una sucesión puede tener al menos 2 expresiones algebraicas que las modelan correctamente y que dichas expresiones algebraicas son equivalentes. Además, que esta equivalencia se puede verificar al transformar las expresiones algebraicas. ¡Excelente, maestro! No pensé que las reglas generales pudieran transformarse.
¿Podemos ver otro ejemplo? Claro que sí. Veamos las reglas generales establecidas por Raquel y Lía para la sucesión B, 2, 4, 6, 8, etc. Tenemos la regla general 2 más 2 por el binomio n-1 y la regla general 2n. ¿Qué identifican en estas reglas generales? Ya sabemos que con ambas expresiones algebraicas obtenemos el mismo resultado, ya que calculamos los 6 primeros términos de la sucesión. ¿Qué identifican en estas reglas generales 2 más 2 por el binomio n-1 y 2n? Que la regla 2n ya no puede transformarse en una más sencilla o simplificarse. Lo que comprobaremos es que la regla 2 más 2 por n-1 sea equivalente a 2n. ¿Es cierto, maestro? Así es, Leslie. Veamos, sea la regla 2 más 2 por el binomio n-1 que modela la sucesión B, 2, 4, 6, 8, etc. Al multiplicar por 2 el binomio n-1, tenemos 2 más 2n menos 2. Se reducen términos semejantes y la expresión queda como 2n. Por lo tanto, 2n es igual a 2n. Muy bien, maestro. En la sucesión de 20, 32, 44, 56, etc., las reglas 2 por el binomio 6n más 4 es igual a 2 negativo por el binomio 6n negativo menos 4. Son equivalentes porque determinamos los 4 primeros números de cada una de las reglas para saber si pertenecen a la sucesión. Al sustituir los primeros 4 términos en la regla, podemos observar que sí corresponden a la sucesión 20, 32, 44, 56, etc. En la regla 2, negativo, que multiplica el binomio de 6n negativo menos 4, al sustituir los primeros términos en la regla, podemos observar que los resultados sí corresponden a la sucesión dada de 20, 32, 44, 56, etc. Correcto. Ahora, apliquemos lo aprendido. En la sucesión de 20, 32, 44, 56, etc., las reglas 2 por el binomio 6n más 4 y 2 negativo por el binomio 6n negativo menos 4 son equivalentes, porque al realizar la transformación algebraica a través de la multiplicación del binomio por el factor correspondiente, obtenemos expresiones que son iguales. Para la sucesión 3 negativo, 7 negativo, 11 negativo, 15 negativo, 19 negativo, etc., cuya regla es 4n negativo más 1, ¿cuál de las siguientes sucesiones son equivalentes? Allá en casa, ¿qué opinan? Muy bien, maestro. Y a todos en casa les invito a registrar sus ideas, reflexiones y nuevos conocimientos. Continuemos. Analicemos cada caso. Para la sucesión 3 negativo, 7 negativo, 11 negativo, 15 negativo, 19 negativo, etc., cuya regla es 4 negativo n más 1, tenemos 2 negativos por el binomio 2 por n más 1. Por jerarquía de las operaciones multiplicamos primero 2 por n dentro del corchete y tenemos 2 negativo por el binomio 2n más 1, multiplicamos por 2 negativo el binomio 2n más 1 y tenemos 4n negativo menos 2. La expresión 2 negativo por el binomio 2 por n más 1 no es equivalente a la expresión 4n negativo más 1. Analicemos el segundo caso para la sucesión 3 negativo, 7 negativo, 11 negativo, 15 negativo, 19 negativo, etc., cuya regla es 4n negativo más 1. Tenemos 2 por el binomio 2 negativo por n más 1. Por jerarquía de las operaciones multiplicamos 2 negativo por n y tenemos 2 por el binomio 2n negativo más 1. Multiplicamos por 2 negativo al binomio 2n negativo más 1 y tenemos 4n negativo más 2. La expresión 2 por
2 negativo por n más 1 tampoco es equivalente a la expresión 4n negativo más 1. Analicemos el tercer caso. Para la sucesión 3 negativo, 7 negativo, 11 negativo, 15 negativo, 19 negativo, etc., cuya regla es 4n negativo más 1. Tenemos 2 negativo que multiplica el binomio 2 por n menos 1. Por jerarquía de las operaciones, multiplicamos primero 2 por n y tenemos 2 negativo por 2n menos 1. Multiplicamos 2 negativo por 2n menos 1 y tenemos 4n negativo más 2. La expresión 2 negativo por el binomio 2 por n menos 1 tampoco es equivalente a la expresión 4n negativo más 1. Analicemos el cuarto y último caso. Para la sucesión 3 negativo, 7 negativo, 11 negativo, 15 negativo, 19 negativo, etc., cuya regla es 4n negativo más 1, tenemos 2 negativo por el binomio 2 negativo por n más 1. Por jerarquía de las operaciones multiplicamos 2 negativo por n y tenemos 2 negativo por el binomio 2n negativo más 1. Multiplicamos 2 negativo por el binomio 2n negativo más 1 y tenemos 4n menos 2. La expresión 2 negativo por el binomio 2 negativo por n más 1 no es equivalente a la expresión 4n negativo más 1. Muy bien, maestro, la sesión me ha gustado muchísimo. Gracias, Leslie. En esta clase adquirimos argumentos para explicar la equivalencia de las distintas expresiones algebraicas cuando éstas representan la regla de una misma sucesión. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Recuerden revisar y practicar lo aprendido. Pueden ayudarse de su libro de texto de matemáticas de segundo grado, buscando el tema que estudiamos en la lección. Seguro tendrán menos dudas ahora. Confiamos en su capacidad para analizar y comprender lo visto en clase. Listo, hemos terminado. Como reto, ¿pueden expresar con sus propias palabras cómo verificar que dos expresiones algebraicas son equivalentes? Queremos recordarles que elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan el reto, de ser posible, y sobre todo anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al maestro por su intervención en la sesión de hoy. Maestro, muchas gracias. Gracias. Y a todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto!